Amén. Gloria a Dios. Ahí no están mis hermanos, si pueden abrir sus Biblias. Estar en Mateo 28. Antes de leer, para dejarles saber que el próximo domingo estaremos comenzando una miniserie en el libro de Jonás. Estaremos predicando lo que es el libro de Jonás, así que les animo a que comiencen a leerlo entre semana para estar preparados para el domingo, ¿verdad? Jonás, próximo domingo. Leemos Mateo 28 y vamos a estar leyendo del versículo 16 al 20. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 16, 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pueden sentarse, pueden tomar sus lugares. Damos gracias al Señor por estar acá, ¿verdad? En este día, glorificando y exaltando su santo nombre. Antes de empezar, vamos a orar por algunas peticiones que tenemos, ¿verdad? Vamos a orar también dándole gracias al Señor por la semana que nos ha regalado, nos ha bendecido grandemente. Yo sé que a cada uno de ustedes les ha dado lo que a ustedes les conviene. Amén. Padre que está en el cielo, Señor, damos gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Damos gracias, Padre, porque usted ha sido tan hermoso con nosotros. Gracias, Padre, porque usted nos ha bendecido tanto, Señor. Nos ha dado tanto esta semana, Señor. Nos ha guardado, nos ha protegido, Señor. Nos ha alimentado, Señor, nos ha dado techo, Señor. Padre, pedimos, Señor, por todas las personas, Señor, que están en este lugar, Padre, y tienen sus peticiones. Todas sus peticiones, Padre, están delante de su presencia, Señor. Usted conoce, Señor, la necesidad de cada uno de mis hermanos. Solo usted, Señor, puede suplir, Señor, conforme la riqueza, Señor, suya, Padre celestial. Padre, pedimos por hermano Sergio, Señor, que ha sido operado, Señor. Pedimos, Padre, que usted, Padre celestial, ponga su mano poderosa, Señor, y que esté fortaleciendo esa área donde fue dañada, Padre, pero está siendo fortalecida por usted, Padre celestial. Damos gracias, Señor, porque todo esto, Señor, usted lo sostuvo en sus manos. Usted estuvo de principio a fin con él, Señor, y estará con él todo el tiempo, Padre celestial. Damos gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, Padre. Gracias, Señor. Padre, yo le suplico que bendiga, Señor, cada corazón, cada vida, Señor, cada mente, Señor, que está en este lugar, Señor. Pido, Señor, que sea usted, Dios amado, sembrando, Señor, su palabra, Señor. Que sea usted abriendo los corazones, las mentes, Señor, para un mejor entendimiento de quién es usted, Padre celestial. Padre, solo usted da vida. Solo usted es el que salva, Señor. Padre, yo le suplico, Señor, que me ayude, Señor amado, a poder, Padre, predicar, a poder hablar de usted, Señor. Que no sea, Señor, mi entendimiento, Señor, más que sea su Santo Espíritu, Señor. Yo simplemente soy un vaso, Señor. Soy un vaso que quiere ser utilizado, Señor, para su gloria, Señor. Lo único que mi corazón desea, Señor, es que usted sea glorificado y exaltado, Señor. Yo le pido, Señor,
Que sea usted hablándole a cada corazón, a cada vida, Señor. Que sea usted transformando, Señor, la vida y los corazones de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre Celestial. A usted sea toda la gloria, Señor. Amén y amén. Vamos a hablar de la autoridad de Jesucristo. Y leímos en Mateo 28, del 18 al 20, dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y quiero empezar por ahí. ¿Qué fue lo que hizo posible ese crecimiento tan extraordinario de la iglesia primitiva? ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia se esparciera por toda Asia? ¿Qué fue lo que motivó? ¿Qué fue lo que causó esa gran explosión, por así decirlo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué antes de que viniera el Espíritu Santo, solo habían 140 personas, ¿verdad? Discípulos, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué había solo una pequeña cantidad? Pero después de que vino el Espíritu Santo, podemos ver que eso se expandió, creció de una manera extraordinaria. Hay algo que nosotros debemos entender, algo muy importante, y es una pregunta que cada uno nos debemos de hacer, ¿verdad? Y la respuesta está en Mateo 16, 18. Y dice: yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La respuesta es que el que edifica la iglesia es Cristo Jesús. Él es el que edifica la iglesia. A consecuencia de que Jesucristo edifica la iglesia, es por lo cual la iglesia se expandió de tal manera, por lo cual la iglesia creció de tal manera. En su soberanía, Jesús es quien hace eficaz la predicación del evangelio. Solo Cristo hace eficaz esa predicación. Pablo dice, yo regué y Apolo regó, ¿verdad? Pero más abajo dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Usted y yo debemos de entender que nosotros somos criaturas que somos utilizadas por la pura misericordia de Dios para poder predicar el evangelio. Usted y yo no tenemos el poder para transformar los corazones, mucho menos, ni siquiera tenemos el poder para poder transformar nuestros propios corazones. ¿Cuánto más nosotros podemos creer que nosotros podemos cambiar la mentalidad de las personas? No podemos hacerlo. Solo Dios. Dios es el que da el crecimiento. Ahora, cuando hablamos de la gran comisión, a veces podemos experimentar una gran carga que nos hace reconocer nuestra incapacidad de cumplir el mandato, este mandato, y nos muestra nuestras limitaciones que tenemos como humanos. Como lo acabo de decir, ninguno de nosotros puede transformar los corazones de las personas. Nadie aquí tiene el poder para transformar los corazones de esas personas. Entonces, cuando pensamos en la gran comisión, empezamos con un anhelo y decimos, sí, voy a ir a predicar, quiero predicar de Cristo. Y vamos y empezamos. Y vemos que cuando empezamos a predicar el evangelio en la calle, o le predicamos a nuestros familiares o cualquier otra persona, a veces recibimos rechazo, mucho rechazo. ¿Y qué pasa en eso, hermanos? Que nosotros venimos y menguamos. Decimos, no, tal vez no tengo el talento para hacerlo, tal vez no me sé expresar bien, tal vez no sé mucho la escritura, tal vez no me doy a entender de la manera correcta. Tal vez no estoy llamado a esto, tal vez simplemente estoy llamado a enrollar los cordones en la iglesia, a hacer aquello, a hacer lo otro dentro de la iglesia, pero predicar es un poco difícil.
cuando pensamos en la gran comisión, ese es el pensamiento que decimos nosotros. ¿Cómo puede ser posible que yo pueda llevar el evangelio y pueda predicar el evangelio? Se vuelve como una carga, porque como lo dije, viene a nosotros el pensamiento de las limitaciones que hay en nosotros mismos. Pero bueno, nosotros debemos entender que el crecimiento Dios lo da, ese crecimiento. Pero también nosotros tenemos que tener debemos de sentir algo muy importante. Debemos sentirnos amonestados por el poco interés de la predicación de la salvación hacia los perdidos. Tiene que ser una amonestación para nosotros. Pero ese sentimiento, hermano, que nosotros sentimos, no se trata porque sentimos culpa. Eso no es lo que nos va a motivar a nosotros a predicar el evangelio. Eso no nos va a ayudar a nosotros a llegar al perdido. ¿Qué fue lo que motivó o qué fue esa llama, ese fuego que sintieron los apóstoles por salir a predicar las buenas nuevas de salvación? Pues lo que ellos vieron fue lo que ellos vieron en Jesucristo. Fue su poder, la gloria, su majestad. Todo eso, hermanos, todo eso que ellos vieron en Jesucristo, eso acompañado con un gozo de gratitud, de salvación y mezclado con amor a las almas perdidas, a hombres y a mujeres, criados a la imagen de Dios y teniendo también la seguridad inconmovible en la promesa de Jesús que estaría todos los días con ellos. La autoridad de Jesús es lo que nos motiva a obedecer la gran comisión encomendada, como nos dice el verso 19 de Mateo 28. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a poder predicar el evangelio. Muchos de nosotros saltamos de una vez al verso donde dice, id y hacer discípulos, mas no nos vamos al verso 18 donde nos dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y eso es lo que a nosotros nos debería de motivar para predicar el evangelio. Para nosotros ir y hacer discípulos debemos entender el verso anterior, como lo dije. Ahora, ¿quién? Ahora nosotros debemos entender a quién se le dio esa autoridad y por qué se le dio esa autoridad. Primero vamos a entender que esa autoridad se le dio al hijo del carpintero, a Jesús de Nazaret, al hijo de María. A él se le dio esa autoridad. A él. ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Y por qué se le dio esa autoridad? Bueno, la respuesta la encontramos en Mateo 11:27 y dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Será que molesto a alguien que me podría traer una botita de agua, por favor? Gracias. Como dijimos anteriormente, Dios le dio la autoridad a Jesucristo. ¿Y por qué? Dice, todas las cosas fueron entregadas por el Padre. ¿Por qué le dio esa autoridad? Para que Jesús, nuestro Señor, pudiera dar salvación. Y lo encontramos en Mateo 11:27, donde dice, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cristo es el que edifica su iglesia, Dios edifica su iglesia y Cristo da la salvación. Esa es la autoridad que Dios le da al Hijo. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos.
es una verdad que usted y yo debemos de comprender. Que todas las cosas han sido entregadas en las manos de Dios y es por eso es que nosotros tenemos, es el título, la autoridad de Cristo Jesús. Nosotros saltamos al verso y dice, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles. Entonces nosotros tomamos esa ordenanza y la hacemos de nosotros y caminamos. Pero no nos fijamos en el versículo anterior donde dice, y toda autoridad me ha sido dada a mí. Y nosotros debemos descansar en esa autoridad. Porque como dije anteriormente, usted y yo no podemos transformar los corazones de nadie, hermanos. Es Dios el que edifica su iglesia. Nosotros simplemente somos partícipes, ¿verdad?, de esta gran comisión. Somos vasos. Es como este vaso. Lo que importa es el líquido que está adentro, no esto. Esto que hace comúnmente se agarra y se desecha. Lo que importa es lo que va aquí adentro. Y lo que nosotros transmitimos a los demás es la palabra del Señor, que es hablar de Cristo Jesús, hablar de su sacrificio y hablar que solo a través de Cristo Jesús está la salvación. Juan 13:13 dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía. Y dice Juan 17:1-2, dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, porque le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Dios le dio a Jesucristo a todos. ¿A quiénes todos? A los elegidos, a los escogidos, por el cual el Señor iba a morir en la cruz. El Padre fue quien dio la autoridad al Hijo. Si Jesús es Dios, ¿verdad? Y vámonos a ir a Juan 1:1, dice claro, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba con Dios en el principio. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Aquí Juan nos está declarando que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era ese verbo? Era Jesús. Entonces, como Jesús, ¿verdad?, estaba con el Padre, Él tenía todo el poder, toda la gloria, porque Jesús y el verbo era Dios. Entonces decimos, ¿por qué fue entregado el poder a Cristo Jesús? ¿Por qué se le dio ese poder? Vámonos más abajo, dice que Jesús, el verbo, en el 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad. En Juan, en ese mismo capítulo, pero el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de la gracia y verdad. Era necesario que el verbo, o sea Dios, mismo se hiciera hombre para resolver como hombre o ser humano el problema que se originó en el Edén con la caída del primer hombre. Ese verbo tuvo que bajar aquí a la tierra. Él, que siendo Dios, se tuvo que despojar de su gloria, se tuvo que despojar de su majestad, se tuvo que despojar de todo lo que Él tenía, ¿verdad? Por amor y misericordia a usted y a mí, Él tuvo que dejar todo eso y hacerse hombre. Y se hizo hombre y una
y nacer en un pesebre, en un lugar donde creo que ninguno de nosotros ha nacido, Él tuvo que venir y dejar toda su gloria para pasar hambre, para pasar cansancio, sed y otra cosa, muchas tentaciones. ¿Por qué? Por amor a usted y a mí. Era necesario que Él bajara a este mundo para resolver un problema como hombre, o mejor dicho, como ser humano, porque por el problema que se originó en el Edén. Ahora, si bien sabemos que la gran comisión no empieza en Mateo 28, 18 y 20, no es la primera vez que se menciona la comisión, lo que es la gran comisión, no, que empieza en Génesis, hermanos. Usted y yo debemos de entender que la comisión empieza en Génesis y empieza, ¿verdad? Cuando Dios dice a Adán en Génesis, en el capítulo 2, verso 28, y dice, sean fructíferos y multiplíquense. Multiplíquense, sí, multiplíquense. En ese tiempo la humanidad no había pecado delante de Dios y eran personas que habían sido hechas a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y esa imagen y semejanza era la ordenanza del Señor cuando dice, fructifíquense y llenen toda la tierra. Toda la tierra. Ese ha sido el propósito del Señor todo el tiempo, de que la imagen de Dios sea conocida por todos. Ese es el propósito por el cual usted y yo muchas veces predicamos el Santo Evangelio. Para que la imagen de Dios sea conocida. Para que la imagen de Dios sea conocida a todo mundo y que nosotros también seamos transformados a su imagen. Pero bueno, no quiero abundar mucho en eso. Pero Adán y Eva desobedecieron y cayeron en pecado y con ellos toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y Dios no podía. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Cuando Adán y Eva pecó, cada uno de nosotros, toda la humanidad, cayó en pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dios, fácil, muy fácil para Dios hubiese sido que hubiera borrado toda la humanidad. Era lo más sencillo. Dios podía haber agarrado a todo y decir, bueno, no, esto salió mal, esto se complicó, a la basura. Y voy a empezar algo nuevo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios? Dios optó por el camino de la redención. Dios optó y dijo, no. Voy a hacer algo diferente. Vamos a hacer algo diferente. Voy a hacer algo diferente. Voy a desviar mi justa ira. Esa ira que es justa la voy a desviar. No la voy a desviar a la humanidad. La voy a desviar hacia mi hijo. La voy a desviar hacia mi hijo. Y Dios vino y desvió toda su ira sobre el hijo, el cual era inocente de todo. El que no tenía culpa, el que no tenía pecado, el que no merecía morir en esa cruz, el que no merecía ser clavado en esa cruz, como lo estudiamos la semana pasada. La semana pasada estábamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús. Él no merecía, Él no debía ni siquiera bajar a este mundo y morir de esa manera tan grave, tan horrenda, tan espantosa y tan indescriptible de la que murió. Todo eso lo merecía usted y yo. Lo merecíamos. Pero Él se hizo hombre. Él se hizo hombre. Él dejó todo por amor a nosotros. Él desvió toda su ira. ¿Y qué pasó, hermanos? Se nos otorgó a nosotros, por medio de Cristo, el perdón. Se nos otorgó a nosotros el perdón que nosotros no merecíamos. Pero fue la muerte de Cristo Jesús en ese madero. Ese mismo Cristo que murió en la cruz, ese mismo Cristo
que fue clavado por usted y por mí, ese Cristo fue revelado en Génesis 3:15. Yo sé que ustedes saben esto, pero me gustaría leerlo. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este Señor que Génesis nos revela es Cristo Jesús, hermanos. Y esa es la gran comisión de Dios, salvar a la humanidad. La salvación de la humanidad no depende de usted ni de mí. Dios es el que edifica la iglesia y Cristo tiene el poder para salvar a toda alma perdida. Pero como dije anteriormente, nosotros somos partícipes de esa gran comisión. En 1 Corintios 5, 21 y 22 dice, porque la muerte entró por un hombre y por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por esta razón es que era necesario que el verbo se hiciera hombre o se hiciera carne, como lo dice su palabra. Todo lo que el primer Adán perdió, todo lo que el primer Adán dejó ir, fue recuperado por el segundo Adán, por Cristo Jesús. Todo fue recuperado por Él. Él fue crucificado y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él está por encima de todo principado, toda autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra. Y solo en este siglo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1:21. ¿Qué se le dio a Jesús después de que resucitó? Después de que ascendió al Padre. Dice, Él fue crucificado, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él está por encima, escucha hermano, está por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino que en el siglo venidero. Qué importante, hermanos, entender el poder, la gloria y majestad de Cristo Jesús, porque en base de la comprensión que usted y yo tengamos del poder y la gloria de Cristo Jesús, en esa base nosotros podemos predicar efectivamente el Evangelio. Porque no vamos a salir con nuestras fuerzas, no vamos a salir con nuestras ideas, no vamos a salir con nuestros propósitos, no vamos a salir con nuestras estrategias, no, vamos a hacerlo con el conocimiento de la Sagrada Escritura. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, y ese hombre ha sido entronizado sobre todo y todo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y ahora, hermanos, hay un hombre sentado a la diestra de Dios, y a Él y solo a Él se le dio todo dominio. Todo dominio. Solo a Cristo Jesús se le ha dado todo el poder, todo el dominio. El único que no se sujeta a ese dominio, y tiene que ser claro, es el Padre Celestial. Pero de ahí todo ha sido entregado en las manos de Dios. Y todo esto es para la gloria de Dios. Me gustaría que fuéramos a Daniel 7, porque esto me trae a memoria, o me hace imaginar, me hace pensar cómo fue que Dios recibió todo eso. Y dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, Daniel 7, 13 y 14 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él.
y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio no es dominio, no es un dominio, su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Qué precioso. Qué hermoso poder entender esto, hermanos. Que ese que vino como forma de hombre, cuando subió al cielo, el Padre entregó todo en las manos de Él. ¿Y para qué? Para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y para que usted y yo entendiéramos que Él es Rey y soberano, no solo del mundo, no solo del universo, sino que también de nuestros corazones. También de nuestros corazones. Usted se acuerda, hermano, cuando el diablo se presentó delante de Dios. ¿Se ha leído Job? ¿Se acuerda cuando el diablo se presentó delante de Dios en medio de sus santos? Vino Dios y fue el único que se dio cuenta que el enemigo estaba ahí. Le dijo Dios, ¿qué haces aquí? Le dijo. Vino el diablo muy sinvergüenza, muy descarado y le dice, pues vengo de rodear el mundo entero. Como quien dice, vengo de rodear mis dominios, lo que me pertenece a mí. Y en cierto modo podemos decirlo que sí, ¿verdad? Pero entonces Dios le dice a Job, le dice, pero ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Te has fijado en él? ¿Qué quiso decir Dios? Tú puedes decir que puedes tener dominio de la tierra, puedes decir que puedes tener dominio de aquello y de esto, pero no tienes dominio en el corazón de Job. Cuando Dios nos salva, cuando Cristo nos salva, hermanos, cuando Dios nos salva, cuando su Espíritu Santo nos regenera, el que se entroniza en nuestros corazones es Cristo Jesús. Y no hay poder absoluto que pueda quitar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestros corazones. Ahora Jesús es nuestro mediador en el cielo y eso nos motiva a amar al perdido y nos da el valor para llevar el mensaje de salvación. Ahora, la autoridad de Jesús es sustentada y garantizada ¿por quién? Por Él mismo y eso es lo que sustenta la comisión. Sustenta y garantiza la comisión. Entender de que Él es todopoderoso, de que a Él se le ha dado toda la gloria, toda la honra y fue entregado todo el mundo y toda creación está en sus manos y Él es dueño de todo y ese poder sustenta y garantiza la gran comisión, hermanos. Sustenta ¿por qué? Porque este mensaje, ¿qué mensaje, hermanos? El mensaje de Cristo Jesús, el mensaje del Hijo de Dios que se hizo hombre, que vino a esta tierra, que caminó en este mundo, que nos enseñó y nos reveló todo lo que el Padre quería mostrarnos a nuestras vidas y que después dio su vida en el madero, pero en el tercer día Él resucitó. Ese es el mensaje que sustenta la gran comisión. No hay nada más, hermano. No hay nada más. No hay otro evangelio. Hermano pastor, la semana pasada decía, y pongo a mi hermano, usted quiere tirar piedras, tírele a él, no a mí. Él dijo, sí, tu testimonio es lindo. Sí, tu testimonio puede causar algún efecto de sentir tristeza por tu situación. Pero el testimonio no le dice al pecador, tú eres pecador, necesitas arrepentirte y solo en Cristo hay salvación. Eso no lo dice el testimonio, hermanos. Lo que dice eso es la sagrada escritura del Señor. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y es el oír la palabra de Dios. No hay nada más. No hay nada más que transforme los corazones. No hay nada más. Y eso, este evangelio, el que nosotros predicamos del Cristo resucitado, es el que garantiza la gran comisión.
La autoridad de Cristo garantiza el Evangelio. La autoridad de nuestro Señor garantiza que el Evangelio llegará a todo lugar. Es una garantía. Muchas veces nosotros nos preocupamos y decimos, es que yo no tengo el dinero para viajar a República Dominicana y mucho menos me va a alcanzar para ir a las playas de Punta Cana. No, hermanos. No se trata de eso cuando hablamos de evangelizar. O decimos, no tengo los documentos para viajar a cualquier otro país, ¿verdad? Y crea en nosotros un pesar y decimos, estoy limitado, porque Dios me ha mandado a mí a predicar el Evangelio, porque Dios me ha mandado a mí a esparcir lo que se me ha dado a mí por gracia. Yo lo quiero dar por gracia, pero no puedo llegar a esos lugares, no puedo llegar. Pero nosotros no descansamos en nuestras fuerzas, como lo dije al principio. Nosotros descansamos en el poder y la autoridad de Cristo Jesús cuando Él dijo, y se predicará este evangelio en todo lugar. Si Él dijo eso, seguro el evangelio va a llegar a todo lugar sin usted y sin mí. Dios lo va a hacer. Él garantiza que el evangelio va a llegar a todo lugar del mundo, a todos los rincones del mundo va a llegar el evangelio, porque Dios garantizó que iba a llegar el evangelio. Hermanos, la Biblia entera, toda la Biblia es la misión de Dios para la salvación. Toda la Biblia habla de la salvación, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis habla de la salvación. La misión que Dios tiene para con nosotros y con aquella persona que todavía anda perdida. Dios, a través del Evangelio, a través de la Biblia, Él habla de la salvación. A nosotros nos hace partícipes. Primero Dios manda a su Hijo, oiga hermano, Dios manda a su Hijo. Después Dios envía a su Santo Espíritu y después manda a su iglesia, o sea, a nosotros, a predicar el Evangelio. Él nos usa a nosotros con el poder de su Santo Espíritu, tal y como pasó en Hechos 22. ¿Se acuerdan lo que pasó en Hechos 22? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento y impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, repartiéndoles y se pasaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Más abajo, si leemos todo el capítulo de Hechos 2, podemos entender que después Pedro se levanta, dice que se levanta, algunas versiones dicen que Pedro se levanta con denuedo y autoridad a predicar el Evangelio. Entonces, Pedro fue lleno del Espíritu Santo, Pedro se levantó con autoridad y de nuevo. ¿Y qué pasó? Que cuando Pedro terminó de predicar, se convirtieron 3,000 almas. 3,000 almas se convirtieron. 3,000 almas se convirtieron, hermanos. ¿Cómo nosotros predicamos el Santo Evangelio? Cada uno que Dios ha salvado ha sido lleno del Espíritu Santo. Cada uno que ha sido salvo ha sido bautizado en el Espíritu Santo, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Todos, aquel que Dios ha salvado, tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y por lo cual, si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene ese poder para poder predicar el Evangelio. Esas son las credenciales que usted y yo necesitamos para predicar el Evangelio, que es su Santo Espíritu. Me gusta algo muy lindo
y es el verso 47 del mismo capítulo de Hechos, 2 de Hechos, el verso 47 dice, y que en su nombre se predicará, ¿en nombre de quién, hermanos? En el nombre de Cristo Jesús. Hablando de Cristo Jesús, de las grandezas de Cristo Jesús, se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿En el nombre de quién se predica el evangelio? En el nombre de Jesús. Como había mencionado antes, Dios nos da el privilegio de ser instrumentos en sus manos para ir a la gran comisión, y nos da el privilegio para nosotros ser partícipes de transformar los corazones de piedra en corazones de carne, hermanos. No porque usted tenga el poder o sepa persuadir a las personas o porque se exprese bonito o porque se exprese de la mejor manera o porque usted sea alto o sea bajo o sea gordito. No, hermano, no es su carisma, no es nada de usted. Eso que nosotros podemos transformar los corazones de las personas es porque Dios es el que hace la obra en cada uno de nosotros. Dios ha hecho la obra en usted y en mí. Y esas son las credenciales que nosotros tenemos. Y me gusta mucho en lo que dice, ¿verdad? En Corintios, ¿verdad? 5:20, que Él es el que nos manda a nosotros, ¿verdad? A predicar el evangelio, y que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a poder predicar su evangelio. Ahora, dice, más adelante dice, bautizándolos. Vámonos a los mandatos. ¿Cuál es el objetivo, verdad, de la gran comisión? Y dice y acercándose a Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a las naciones. Ese es el objetivo de la gran comisión, hermanos. El objetivo de la gran comisión es de ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La semana pasada tuvimos acá en nuestra iglesia, ¿verdad?, a 5 personas que se bautizaron. Fue un acto en el cual le damos gloria al Señor, porque solo Dios puede transformar los corazones y Él es el que le da el valor a cada uno, ¿verdad?, de las personas que se bautizan para poder hacer este acto, porque han comprendido que Jesús es su Salvador y su Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, muchas veces olvidamos el significado del bautismo. El otro día estaba comentando yo, ¿verdad? Yo creo que se lo dije a los hermanos que se bautizaron, que yo había olvidado, en un tiempo había olvidado cuál era el propósito de yo bautizarme. El bautismo, y les puse este ejemplo, que el bautismo viene siendo como cuando, para los que se han casado, ¿verdad? Es como cuando hacemos nuestros votos cuando nos casamos, ¿verdad? Hemos prometido y decimos, voy a estar conmigo en las buenas y en las malas, voy a estar contigo en la riqueza y en la pobreza. Todos esos votos, ¿verdad? Que no se me han quedado todos, ¿verdad? El bautismo es lo mismo, hermanos. El bautismo es lo mismo. Tenemos que recordar por qué nos bautizamos, por qué lo hicimos, cuál fue el propósito de hacerlo, qué queríamos decirle al mundo con el bautismo y qué proclamábamos a nosotros mismos, ¿verdad? Uno de los otros objetivos de la gran comisión es bautizarlos. En Romanos 6, 3 y 4 dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué significa esto? Unidos en su muerte, sumergidos en las aguas en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre. ¿Por qué en el nombre del Padre, hermanos? En nombre del Padre, porque en su misericordia, ¿verdad? Fuimos elegidos desde antes de la creación. ¿Por qué en el nombre del Hijo? Porque el Hijo fue el que bajó, el que dejó toda su gloria, todo su poder y que fue crucificado. Y Él dio su vida en la cruz por usted y por mí. ¿Y por qué en el nombre del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos reveló a nosotros al Padre y al Hijo, dándonos una enseñanza perfecta de a quien nosotros adoramos y servimos. También el bautismo es reconocer que la vieja persona ha muerto y expresamos y tenemos victoria en Cristo Jesús sobre la muerte y el pecado. Sobre la muerte y el pecado. Y enseñándoles, dice, ¿y enseñándoles qué? Enseñándoles a todo lo que, enseñándoles a nuestros hermanos todo lo que Dios ha ordenado o mandado por Dios en su palabra, como lo dice el verso 19, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, enseñándoles todo lo que les he mandado. Primero, hermanos, primero entender quién tiene el poder y de quién es la gloria y por quién es que nosotros salimos a predicar, por Cristo Jesús, porque Él es el Todopoderoso. A Él tiene poder para transformar. La Biblia dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dios tiene el poder para transformar. Entender primero eso. Por eso es que leemos primero el versículo, el primer versículo, que es el 18, ¿verdad? Y después entendemos, ¿verdad?, que tenemos que ir a todo lugar haciendo discípulos. Tercero, el objetivo de la gran comisión. El objetivo de la gran comisión no es solo decir, le presento a Cristo Jesús y se levanta una mano una persona y dice, yo acepto a Cristo Jesús. Oh, ya llevo 1, 2, 3, 4, 5. Ya llevo 5 personas salvas. No, hermano, tú no salvas. Cristo es el que salva. No, el propósito y objetivo de la gran comisión es de que vayamos, que discipulemos, que bauticemos y que enseñemos. Para que no sean simplemente número, sino que sean personas que conozcan a Dios. Para que la iglesia se llene de personas que conozcan a Dios y que amen a Dios y que anhelen su presencia y que entendamos y que reconozcamos por qué hacemos lo que hacemos. Ese es el propósito de la gran comisión. Para terminar, hermanos, con esto voy terminando. Nuestro Dios dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice, yo estoy, oiga bien, hermano, yo estoy con ustedes. Él no dice yo estaré. No, él no dice yo estaré, dice yo estoy. Tiempo presente. Ahora, en este instante, en este momento, Dios nos promete, dice, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Ese Dios, ese Cristo, ese ser maravilloso, ese verbo que se hizo carne para morir en la cruz, Él dice, y yo estoy con ustedes todos los días. El mismo que en el verso 18 dijo, y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese mismo nos dice en el último verso, y yo estoy
estoy con ustedes. Está con ustedes, conmigo, a todo aquel, está con todo aquel que Él ha salvado. Está con todo aquel en el cual Él habita. Ahora Él, si se acuerda, hermano, Él le dijo a sus discípulos, les conviene, les dice. Y es una palabra clave, les conviene. Les dice, les conviene que yo me vaya, dice Jesús. Les conviene. Pero yo pensaría, si estuviera con Jesús, pero ¿cómo me va a convenir a mí que Cristo se vaya si Él está junto a mí? Él me está cuidando, yo camino detrás de Él. Estoy oyendo de sus labios, sus enseñanzas, veo sus milagros, veo su hermosura, veo su misericordia, veo su gran amor, veo que para Él no es nada imposible. ¿Cómo a mí me va a convenir que Cristo se vaya? ¿Cómo puede ser eso? Pero si Jesús dice les conviene, es porque iba a mandar algo mejor, no algo mejor, algo que nos iba a ayudar a usted y a mí. Ahora su Santo Espíritu habita en cada uno de nuestros corazones. Ahora su Santo Espíritu mora aquí en este corazón. Dice la Biblia que nosotros somos templo y morada de su Santo Espíritu. Él ahora vive acá. Ahora ya no se limita. Ahora Jesús ya no se limita, porque ya no anda en forma de carne. Ahora ya no está en forma de carne. Ahora su Santo Espíritu mora en cada uno de nosotros, dándonos el poder, ¿verdad? Dándonos la autoridad para poder predicar el Evangelio. No una autoridad como de hombre, como de los hombres piensan que es. No, hermanos. Dirá, pero ¿cómo puedo predicar si yo soy pecador? Si no hago, hermano, en el momento que Cristo nos salva, nos otorga el perdón. Y cuando Cristo nos perdona, nos dice, no te preocupes, yo ya pagué los pecados que cometiste en la cuna, en tu vida y en tu muerte, yo ya perdoné esos pecados. Habla libremente de mí. Habla de aquel que te perdonó. Habla de la grandeza de quién soy yo, dice Jesús. Habla de Él. No te sientas acongojado. No dejes que te culpe tu pecado. ¿Se acuerda, hermano? ¿Se acuerda cuando Isaías vio al Padre en visión? Y dijo Isaías, miserable de mí. Voy a morir ahora que he visto al Padre. Miserable de mí, dijo. Voy a morir. ¿Pero qué pasó? Dice que bajó un ángel y pasó carbón encendido en sus labios. Pasó carbón encendido en sus labios. Eso significa que Dios le otorgó el perdón a Isaías. Y se oyó una voz y dijo, ¿a quién mandaremos? ¿A quién enviaremos a predicar el Evangelio? Le dijo Isaías, que se sentía ya seguro, perdonado, dijo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Prediquemos el Evangelio, hermanos. Prediquemos el Evangelio a toda persona, a toda criatura. Necesitamos. Él ha prometido estar con nosotros. Ahora, en este momento, Él está con nosotros. Dios es bueno. Dios es poderoso. No deje, hermano, que su humanidad lo limite a ser lo que un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios que nada es imposible para Él, lo ha mandado a hacer. Predique del Evangelio. Prediquemos el Evangelio. De eso se trata la gran comisión, hermanos. De eso se trata la gran comisión. ¿Por qué no se pone de pie? ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar en lo que
los hermanos tocan una alabanza, medite en su corazón, medite lo que el Señor le ha hablado, lo que ha quedado en su corazón, medite y amone, y si tiene que amonestarse usted mismo y decirse, Señor, ¿he hecho lo suficiente? ¿Había comprendido esto de esta manera? Medite y ponga toda su confianza en la autoridad de Cristo Jesús. Cierre sus ojos ahí donde está.